En este vídeo voy a explicar qué es una ejecución simbólica en programación. El objetivo formativo del vídeo principal es entender qué es la ejecución simbólica, pero además vamos a entender cómo se genera una ejecución simbólica y para qué se usa. También resolveremos ejercicios que reforzarán los conceptos que vamos a ver. ¿Qué es una ejecución simbólica? Bueno, pues para poder entender qué es una ejecución simbólica, primero tenemos que hablar de una ejecución concreta. Una ejecución concreta es una ejecución normal, a lo que estamos acostumbrados. Es la traza de un programa, se le llama ejecución concreta. Lo que produce una ejecución concreta es una traza lineal, es decir, un único camino dentro de la ejecución. Para poder realizarla utilizamos unos datos de entrada concretos y en cada instrucción condicional, cada if, then else, cada while, solo ejecutamos una rama. Por ejemplo, aquí tenemos un programa y una ejecución concreta sería llamo a la función, llamo a este programa con un dato de entrada que es el 4 y eso me permite que cuando llego al if, a continuación, yo ya sé si la condición es cierta o no, así que solo voy a elegir un camino, el verdadero. 4, el 4 es mayor que 0, ¿verdad? Así que entro en x++ y eso es el resultado final, sería 4 más 5. Esto sería una ejecución concreta. Es una traza lineal con un único camino y con unos datos de entrada concretos. ¿Qué es una ejecución simbólica? Bueno, pues una ejecución simbólica, al contrario que una ejecución concreta, no produce una traza lineal, sino que produce un árbol, produce muchas ramas. ¿Por qué? Porque no utiliza datos de entrada y por lo tanto no sabe cuando llega a una condición qué rama tiene que escoger, así que las escoge todas. En este caso, por ejemplo, podríamos ejecutar este código sin saber cuánto vale la x y eso lo que diría es leo la x, no sé cuánto vale. Cuando llego al if no sé si se va a cumplir o no la condición, porque no sé cuánto vale la x, y por lo tanto genero dos caminos. A esto se le llama ejecución simbólica. ¿Vale? Bueno, ¿para qué sirve una ejecución simbólica? Pues la aplicación principal es la de generación casos de test con una gran cobertura. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar casos de test en este programa utilizando generación aleatoria de casos de test, sería muy difícil que yo generara un caso de test que ejecutara la A. Voy a generar muy poquitos casos de test que ejecuten el código que hay dentro de la A. Porque es difícil generar aleatoriamente un entero que sea justamente 4, 2, 8, 5, 7, 6. Es muy difícil. ¿Vale? Con ejecución simbólica, por el contrario, es trivial generar casos de test que entren en A y en B. Vamos a verlo. Supongamos que tenemos este código de aquí, ¿vale? Y hacemos una ejecución simbólica. No sé cuánto vale la x, así que, de nuevo, no sé cuánto vale la x aquí, y por tanto voy a generar dos caminos. Lo que sí que sé es que al generar este camino de aquí arriba, que la x es mayor que 0, o sea que esta condición se ha cumplido, y al ejecutar este camino de aquí abajo, sé que a partir de aquí la x es menor que 0. Por lo tanto, ahora sería trivial decir, muy bien, pues entonces, si genero un caso de test en el que la x es igual a 1, o sea, mayor que 0, entraré por la rama de arriba, y si genero un caso de test donde la x es menor que 0, por ejemplo, x es igual a -1, entraré por el ramo de abajo. Con solo dos casos de test, no hace falta generar miles de casos aleatorios para encontrar una rama, sino que con este pequeño análisis yo ya tengo una cobertura del 100%. Con dos casos de test he ejecutado todo el código completamente. Vamos a ver un caso un poco más complejo. Bueno, cuando hemos acabado de ejecutar el árbol simbólico, para cada hoja que se ha producido, cada una de estas hojas, es un caso de test. ¿Vale? ¿Y cuál es el caso de test? Pues tengo que resolver todas las condiciones que se han producido hasta llegar ahí. En este caso la condición era solo una, que x tiene que ser mayor que 0 y aquí que x tiene que ser menor que 0. Pero podrían haber más condiciones. Vamos a ver, como decía, un caso un poco más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos un código donde hay dos condiciones, una aquí y una aquí. Si entro por la primera rama, para llegar hasta aquí, tiene que cumplirse que x sea mayor que 0 y y sea menor que 10. La segunda rama posible es que se cumpla esta condición y no se cumpla esta, o sea esta. Y la tercera condición posible, la tercera rama posible, es esta. Son tres ejecuciones posibles. Bueno, en la primera ejecución, para poder llegar hasta aquí, hasta el final, tiene que cumplirse que x sea mayor que 10 y que y sea mayor que 10. En el segundo caso, que x sea mayor que 10 y que y sea menor o igual que 10. Y en el tercer caso, que x sea menor o igual que 10 y que x sea
no solamente una condición, y que x sea, que tiene que cumplirse que x sea menor o igual que 10. ¿Vale? Si yo ahora cojo estas ecuaciones, aquí tengo 3 ecuaciones, que son las ecuaciones de las hojas, y las resuelvo, pues automáticamente puedo obtener valores que satisfacen esta condición y por lo tanto casos de test que al ejecutarlos ejecutarán cada una de estas ramas diferentes. En este caso, con solo 3 casos de test tendría una cobertura del 100%. ¿Vale? ¿Cómo se genera un árbol de ejecución simbólico? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un código donde, por un lado, en la izquierda ejecuto el código. Eso es lo que se llama la parte de programa. En medio tengo un estado simbólico donde digo cada una de las variables qué valor tienen. En este caso lo que estoy diciendo es que la variable x1 no sé lo que vale y la variable x2 no sé lo que vale. Y por último tengo la condición necesaria para llegar aquí. En este caso, en esta configuración, pues true es la condición necesaria para llegar aquí porque es la condición inicial. ¿Vale? Entonces, ahora evalúo el if y genero 2 casos diferentes. True para el caso en el que se cumple la condición y false para el caso en que no se cumpla. Puedes parar el vídeo y analizar cómo ha ido evolucionando las variables y entender cómo a partir de la ejecución de estas líneas de código se van modificando las variables. Lo que en realidad nos interesa aquí es la condición. ¿Cuál es la condición necesaria para llegar al final de esta rama? Pues la he acumulado al final. Para pasar aquí tenía que ser true la condición, que x1 sea mayor que x2. Y para venir a la derecha tenía que ser false, que x1 sea menor o igual que x2. Esto es lo necesario para generar los casos de test. ¿Vale? Esto es lo que se considera como path conditions finales y que si yo resuelvo podré obtener casos de test concretos que ejecutan esas 2 ramas. Ejercicio. Voy a dejar un ejercicio propuesto en el que debes indicar las condiciones generadas por la ejecución simbólica al ejecutar el árbol de ejecución de este programa de aquí. ¿Vale? Ahora puedes parar el vídeo e intentar generar el árbol simbólico. En realidad, el árbol de ejecución simbólico solo te interesa generar las condiciones para ver cuáles son las condiciones finales. ¿Vale? Puedes generar todo si quieres, basándote en este de aquí, pero con solo las condiciones es suficiente para generar casos de prueba. Ahora si has resuelto el ejercicio, voy a resolverlo ahora. ¿Vale? Lo que tendríamos sería estas 3 condiciones finales que se guardarían al final de las ramas del árbol. Y esas 3 condiciones, si yo las resuelvo, o sea, necesito un valor de la x1, de x2 y de x3 que cumpla que x1 es mayor o igual que x2 y x3 es menor que x2 más x1, es falso, porque está negado. ¿Vale? En este caso x1 tiene que ser mayor o igual que x2 y x3 tiene que ser menor que x2 más x1 y x1 tiene que ser mayor o igual que 256. Pues aquí tenemos una solución posible. Normalmente para la ejecución de casos de test se utilizan resolutores matemáticos que te dan la solución directamente. Esto te daría una cobertura del 100%. Conclusiones. La ejecución simbólica es una forma de ejecución que permite ejecutar programas sin datos de entrada o con solo una parte de ellos. Y eso permite explorar todas las ejecuciones posibles de un árbol. La ejecución simbólica se utiliza generalmente para generar casos de prueba de caja blanca, de tal manera que analizo el código. En la caja negra yo no conozco el código cuál es, simplemente doy casos aleatorios de entrada para obtener resultados de salida. Y en la ejecución simbólica sí que genero casos de prueba de caja blanca que consiguen alcanzar en muchos casos una cobertura del 100%. Puede ocurrir que las ejecuciones sean infinitas, ¿vale? En el caso de entrar en un bucle infinitas veces, y lo que se suele hacer en esos casos es podar el árbol y quedarme con la ejecución final. Eso me permite generar casos de prueba hasta cierta profundidad.